Muy buenos días, tardes o noches, como siempre en el horario en el que estén viendo este video. Les habla la Biblioteca de Géminis el día de hoy para presentar el último capítulo del libro de los Guerreros de la Hierba. De todas maneras, todavía queda un video más que es el epílogo del libro. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Previo al capítulo número 6. Volvimos casi todo el camino en silencio. Apenas si nos dijimos unas pocas frases cuando paramos cada noche a descansar y a comer algunas de las frutas del morral. Las últimas palabras del jefe enemigo me sonaban en la cabeza como un rugido y no podía quitarme la imagen de mi ciudad quemándose ante la alegría de unos extraños que habían venido a quitarme todo lo que me parecía eterno. Supongo que a Naya le pasaba algo parecido, porque de tanto en tanto la sorprendía quitándose alguna lágrima de los ojos. Así recorrimos el camino de regreso. Nos detuvimos a unas 2 horas de nuestras murallas porque estábamos cansados y porque queríamos pensar antes de volver a nuestras casas. Sacamos las últimas frutas y nos sentamos sobre la hierba. Al fin que nos habíamos bautizado como los guerreros de ella y era su deber soportarnos. Se acercaba el mediodía. Mi madre estaría preparando algún plato exquisito y el aroma de la comida inundaría el aire. Mi abuelo estaría sentado viéndola cocinar y hablándole para que no pensara demasiado en todo lo que lleva la guerra, como había hecho en los últimos años. Yo le di un mordisco a la papaya que tenía en la mano sin pensar, sin saborearlo. Era como si la capacidad de sentir se me hubiera quedado perdida en la amenaza del gigante, en la posibilidad de que lo último que viera fuera hogar enviado al olvido por las llamas. Naya me sacó de ese presagio. ¿Por dónde va tu mente?, me preguntó. ¿Eh? Le pude responder como volviendo del sueño. No, en nada. Va, sí. Pensaba en la derrota y en el fuego. Y en que no quiero ver ese fin. Ni yo. Pero no veo tampoco que se pueda hacer mucho para evitarlo. Ahora somos débiles. Me costaba aceptar esas últimas 3 palabras de lo que dijo Naya, pero también era una forma de aceptar que alguna vez habíamos sido grandes, y que hay formas y formas de viajar hacia la hierba. Diciéndome estas esperanzas, me puse de pie para iniciar el último tramo de nuestro regreso. Vamos, dije. Ella se levantó y se puso en marcha antes que yo. Mientras veía su espalda alejarse, se me ocurrió que ya no era más Naya, que ya no era más mi amiga de siempre. De golpe se había convertido en ella, y algo adentro de mi alma me hacía sospechar que no habría a partir de ese momento muchas más ellas dando vueltas por el mundo. Capítulo número 6. Las grandes bisagras giraron para que los 2 chicos entraran en la ciudad. Los recibieron los brazos llenos de lágrimas de la madre de Salt, de Kalog, de los padres de Naya, unos reproches interrumpidos a cada rato por una cascada de besos. Cuando algo semejante a la calma estuvo de nuevo aleteando sobre todos, Salt pudo hablar con Kalog y contarle de su tránsito por el campamento de los invasores. En 5 días esperarán por nosotros, le informó, y si vencen, incendiarán Teotihuacán. Kalog no se detuvo a averiguar los detalles de la aventura de ese niño tan cercano a su corazón. En cuanto se enteró de lo que podía serles útil a los poderes, marchó hacia ellos. A la noche regresó con la noticia que nadie quería escuchar, pero que todos sabían inevitable. La decisión estaba tomada. Marcharemos con todo el ejército que nos queda. Ya casi no hay comida y combatir ahora en 20 días es lo mismo. Teotihuacán se vaciará de varones, salvo los ancianos o los muy niños. Todos iremos a la batalla. Salt luchará a mi lado. La madre del niño no lloró.
Las lágrimas la habían abandonado hace tiempo, cuando se convenció de que su mundo había cambiado para siempre y que ella misma se había ido con el cambio. Pero esa noche comunicó a los que amaba que ella no se quedaría a esperar el fin. Ya nada me queda por hacer aquí. Nuestro dios Quetzalcóatl viaja con el sol. Yo iré hacia él para contarle de nuestras penurias y necesidades, y tal vez pueda convencerlo para que nos ayude. Salt buscará su destino en el oeste. El mío me espera en el este. Y que sea el Dios quien decida si habrá un reencuentro. Luego cenaron en silencio. Uno se bebe las palabras cuando lo que se come es despedida con salsa de adiós. El alba iluminó los preparativos de la madre para su viaje. Un poco de comida, algo de ropa para el camino y nada más era todo su equipaje. Los jefes autorizaron su partida porque tal vez no fuera mala idea esa embajada ante el Eterno, que tan sordo se había mostrado a los ruegos desde el comienzo de la guerra. El sol comenzaba a desplegar toda su luz cuando salieron para las murallas. Delante de las puertas abrazó la mujer a Kalok, a su padre y finalmente a Salt. Los dos se miraron largamente, entre la niebla ahora sí plena, de sus ojos. Los dos se dijeron con la mirada de pasados de risa, de recuerdos de un niño pequeño, corriendo por todos lados hasta terminar en dos brazos de madre que lo esperaban para alzarlo hacia el cielo, hinchada de orgullo, de caricias en el lecho, con cosquillas y carcajadas que eran como ríos, de un hombre que volaba sobre ellos simulando un aplastamiento que se detenía a centímetros, de platos preferidos, de penas por un pájaro muerto descubierto en la calle. Se dijeron de noches de verano viendo las estrellas, de miedos en la oscuridad por seres horribles, que entonces eran de sueños y que después fueron de cierto. De todo eso se hablaron los cuatro ojos. Después la mujer suspiró, se irguió firmemente, se echó el morral al hombro y atravesó las puertas hacia la llanura en su viaje al este. El regreso a la casa fue el regreso al entrenamiento. El abuelo se marchó al encuentro de siempre con otros ancianos. En la puerta del hogar de Salt, Naya lo esperaba con el ceño contraído por la furia. ¿Qué te pasa?, quiso saber Salt. ¿Por qué esa cara? Porque no aceptan mujeres en el ejército y porque si somos derrotados los hombres de negro no se fijarán en lo que somos cuando vengan a quemarnos o a hacernos esclavos. Porque soy una guerrera de la hierba. Salt sonrió lo más que esos días le permitían. Sabía que ella, otra vez ella, tenía razón, pero que nada se podía hacer. Naya se quedaría en la ciudad a la espera de los mensajeros que llegarían con las novedades de la batalla y, en caso de derrota, huirían deshabitando las casas hacia alguna astilla de seguridad, lo más lejos posible de las lanzas enemigas. Pero eso no era el porvenir que quería Naya. Sus ya 12 años buscaban otra cosa. Los preparativos para el viaje de todo el ejército disponible fueron rápidos. Solo quedaban 2 días para la partida y había que asegurar que habría armas, comida y agua suficiente para el último intento de resistencia. Los armeros trabajaron sin pausas para terminar de proveer de lanzas y corazas a los últimos e improvisados soldados que sumarían a la lucha. Los sacerdotes elevaban un ruego tras otro para que Quetzalcóatl y Tlaloc les fueran propicios. La ciudad entera se disponía para lo que podía ser sus últimos instantes o el resurgir de su gloria. Finalmente llegó el día de la marcha hacia el oeste, donde esperaba el destino en las puntas llegadas de lejos. Las primeras columnas comenzaron a cruzar las enormes puertas y a buscar el horizonte. Salt iba junto a Kalok porque el joven jefe no quería perderlo de vista.
Antes de salir alcanzó a ver por última vez a su abuelo y a Naya que lo miraban en silencio. El grueso de los hombres marchaban cantando un himno de gloria a la grandeza de Teotihuacán, pero Salt no los seguía. Demasiado miedo caminaba a su lado y ya le había llegado a la garganta. Pocas horas más tarde se volvería a encontrar con el jefe invasor. Todavía le resonaban en la mente sus palabras. Yo encuentro batalla, niño soldado, yo mato. Yo mato, niño soldado, igual mato padre, niño soldado. Esa sola memoria de su pasado reciente le bastaba a Salt para ahogarle las ganas de cantar. 2 días volvió Salt a viajar por el mismo camino que había hecho hacía menos de una semana, y sin embargo le parecía que el tiempo que había pasado entre aquella escapada con Naya y esta marcha junto a Kalok era infinito. Pensó en su madre, que ahora estaría yendo hacia el este en busca del dios para ver de conseguir su ayuda. Pensó en el padre, que seguiría descansando en la pradera. Pensó en el abuelo, que ahora solo esperaba. Pensó en ella, en Naya, buscando la manera de ser una guerrera de la hierba, y se le ocurrió que aunque ya no volviera a hacerlo, le gustaría verla de nuevo, al menos para decirle, quién sabe, para decirle que tenía ganas de decirle. Ya se le ocurrirá que, sí, para decirle que ya no era más Naya, que ahora era ella y que no sabía si era muy importante con todo lo que estaba pasando, pero que le parecía que sí, que al menos para él era importante. Kalok apenas sí abría la boca. Fue muchas veces hasta donde estaban los grandes y volvió lleno de órdenes o de dudas y con mucho que pensar. Salt seguía siendo el más chico de su grupo, pero el resto era apenas un poco mayor. Esa noche estaba solo, sentado en el suelo, cuando de pronto sonaron unos pasos. Giró la cabeza y vio a otro pequeño guerrero como él que se acercaba. Se sentó a su lado y empezó a tirar piedritas a la oscuridad. ¿Y cómo va la noche?, le preguntó. Aterrado, contestó. A Salt le gustó su sinceridad. Se dejó llevar por ello. No te avergüences. Estoy igual. O no sé. Seguramente estaré mucho más aterrado yo. El recién llegado siguió mirando la nada. De pronto volvió a preguntar. ¿Cómo será la mañana? Fea, le dijo Salt. No quiso mentirle para consolarlo. Pensó que al menos se merecía la verdad. El niño soldado tiró una última piedrita. Se levantó sin decir nada y se perdió a sus espaldas. Esa noche nadie pudo dormir. Los espías partían y volvían siempre con las mismas noticias. Los hombres de corazas negras habían levantado sus carpas y aguardaban en la llanura que antes ocupaban sus tiendas, del otro lado de la colina. Era claro que ninguna estrategia escondía ese movimiento, que la lucha sería sin secretos. La enormidad del terreno fijado para el combate no permitía demasiadas maniobras y además el reducido número de sus hombres impedía a los jefes teotihuacanos distraer reservas para un posible segundo ataque. Todo se reduciría al golpe inicial. Allí se fijaría la suerte de la ciudad. Kalok tomó sus recaudos. Llamó a Salt aparte y le confió su misión. Te quedarás aquí, de este lado de la colina, esperando novedades. Cuando sea evidente el resultado de la batalla, alguien vendrá a informarte. Deberás correr como si te persiguieran las llamas para avisar lo que haya pasado. Salt intentó una débil protesta, pero Kalok ya no lo escuchaba. Las últimas medidas antes del combate lo esperaban y no podía prestarle oídos a la dignidad herida de un soldado con más voluntad que años. El ejército en pleno comenzó a ascender por la ladera y a Salt solo le quedó contemplarlo bajo la sombra de un arbusto con pretensiones de árbol. Cuando el último de los hombres desapareció del otro lado de la cima, se sentó en el piso y se preparó para una larga espera.
Hasta bien entrada la tarde no habría novedades. Se recostó sobre el césped y comenzó a acariciarlo casi con reverencia, sintiendo como siempre que por allí andaría su padre. Yo estoy acostado sobre él, se dijo, y él me alimenta y me cuida. Toda la hierba de la llanura es mi padre, y cuando corro por la pradera no soy yo el que corre, es él que me deja viajar encima de sus senderos. Arrancó como había hecho en el mismo lugar hacía exactamente una semana, unos pocos manojos de pasto, y los llevó a la boca saboreándolos con deleite. Algo de mi padre me estará entrando ahora, guerrero de la hierba. Al cabo de algunas horas comenzaron a llegarle con el viento los primeros ruidos de la lucha, que la colina no alcanzaba a frenar. Pensó que entonces no faltaría mucho para que apareciera el emisario que debía informarle sobre la forma que tendría su porvenir inmediato, pero se equivocaba. Toda la tarde y toda la noche estuvo oyendo gritos y entrechocar de lanzas. La noche comenzaba a alejarse cuando los sonidos fueron enmudecidos de a poco. Amanecía cuando un punto oscuro apareció en la colina, y estaba ya el sol alto cuando el punto se convirtió en un soldado teotihuacano herido, que llegó hasta el arbusto de Salt con las últimas fuerzas de sus piernas cruzadas de cicatrices. Se arrodilló delante del muchacho y dijo antes de dejarse caer extenuado bajo la sombra: hay que avisar a la ciudad, ya no hay nada entre nuestros enemigos y ella. Salt poco podía hacer por él. Le dejó su agua y comenzó a recorrer el camino hacia las murallas a toda la velocidad que su cuerpo le permitía. Pero en las 2 noches que siguieron tuvo que descansar acostado por una fatiga que iba más allá de lo físico. Cuando llegó, las puertas abiertas lo esperaban como un mal augurio. Entonces comprendió. Otros jefes habían sido más precavidos que Kalok y habían dispuesto postas a lo largo del sendero para que la noticia llegara de inmediato. O más probablemente, Kalok sabía de esto y le ordenó quedarse con una inservible misión de mensajero para salvarlo. El hecho es que los habitantes se habían enterado del peligro que venía hacia la ciudad y la habían abandonado. Recorrió las calles vacías esperando encontrar un milagro y apenas halló al viento. Fue hasta su casa, pero entre esas paredes solo había recuerdos. Cuando salió al aire, dispuesto a huir hacia no sabía dónde, 2 voces lo encontraron de frente. Ya sabemos de la derrota, dijo una. ¿Qué haremos ahora?, dijo la otra, más fina, más dulce, tal vez más esperada. Y así finaliza el video del día de hoy. Espero como siempre que les haya gustado. Si pueden, pongan me gustas, comenten y compartan. Desde el principio del canal, les agradezco por escucharme y nos vemos hasta el próximo video. Chao.